Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos a Virtual Coffee Talks. Soy Christine Chang, su host, y hoy con nosotros está Susana García Robles. Bienvenida, Susana, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Cristín y hola a todos. Feliz de estar aquí. ¿Te gustaría presentarte rápidamente? Sí, soy Susana García Robles, Venture Partner en Capria Ventures. Vamos a hablar después qué es eso. Y asesora ejecutiva de LAPCA, cofundadora de dos iniciativas que también hablaremos después, We Exchange y We Invest. Y estoy en algunos boards como el de Village Capital y algunos otros fondos. Muy bien, gracias. Sé que estás metida en muchas iniciativas y lideras muchos proyectos en la región para fomentar el desarrollo del ecosistema en América Latina, entonces pensaba mejor que te presentas para que no, ahí tú puedes destacar los proyectos mejor. Muy bien. Empezamos con un rapid fire, algunas preguntas muy rápidas para conocerte un poco más. ¿De dónde eres originalmente y dónde te encuentras el día de hoy? Nací en Buenos Aires, Argentina, y hace más de 35 años que vivo en Washington, D.C., después Virginia, ahora estoy en Virginia, en Arlington, en Estados Unidos. Viví Muy 5 años bien, en New York, un poquito de todo. muy bien. Yo soy de Arlington, Texas. No de Arlington, Virginia, pero Arlington, Texas. Y si pudieras estar en cualquier otro lado, una playa, montañas, etcétera, en este momento, si pudieras viajar, ¿dónde estarás? Estaría en Amán, Jordania, porque tengo una sobrina allí Hoy. que me muero de ganas de verla a ella y a sus chiquitos. O estaría en Argentina, porque todavía tengo mi mamá y una de mis hermanas allí. Muy bien. ¿Tienes algún placer culpable o algo que haces simplemente por disfrutarlo? A ver, mi placer culpable era escribir un blog que se llamaba Travel It Shop, porque estaba viajando mucho, escribía de mis viajes, de los lugares de comidas, a donde iba, y me encanta la moda y la decoración de interiores. Y ahora no tengo tiempo para ese blog, no lo he tenido por bastantes años, pero un placer que hago es, me voy a un mall y camino, observo, no es tanto acerca de comprarme cosas, pero de ver tendencias de moda, me gusta mucho. Me libera la mente y vuelvo refrescada a casa a pensar en otras cosas más relevantes. ¿Cuál es tu comida favorita? Milanesas, soy Mm, argentina, milanesas, absolutamente, más que el bife, milanesas. Muy bien. ¿Hay algo que las otras personas siempre se equivocan sobre ti? Bueno, tengo una capacidad y una energía increíble, entonces creo que al comienzo, cuando no me conocen, especialmente si son parte del equipo, piensan que voy a pretender que la gente tenga la capacidad que yo tengo de trabajar durante tantas horas y demás. Sin embargo, no soy así, soy súper flexible y creo que descubren esa parte de mí en que puedo ser bastante loca, graciosa y demás, no es solo y todo acerca del trabajo, sino también de disfrutar lo que hacemos. Y como disfruto tanto y tengo mucha energía, demasiada, trabajo mucho, pero también trabajo mucho, pero me tomo mis breaks y demás. Pero creo que la primera impresión que doy es de, oh my God, she's a workaholic 100%. Y no lo soy. ¿Cuántas horas por noche duermes? No, duermo entre 6 7 horas, Mm, seguro. Ya, okay. ya. ¿Hay algo que tú crees que todo el mundo debería probar alguna vez en la vida? Ya, viajar a un lugar que sea totalmente diferente de tu cultura, conocer otras culturas, conocer lugares que a lo mejor dependiendo de dónde eres te pueden parecer extraños, te cambia la mente. Para mí, cuando estaba en New York y viajé con las Naciones Unidas a Cairo, a Estambul, a China, fueron viajes que me marcaron mucho, especialmente Cairo, que me encantó, e Estambul. Después empecé a viajar como loca por todas partes y aprecié más lo que es el tener que entender otras culturas. Me parece que cambia la mente, abre la mente, todo. Es una experiencia fabulosa. Muy bien.
Pues gracias por eso. Ahora entramos en la entrevista. ¿Cómo y por qué empezaste en lo que estás haciendo ahora? Es una historia bastante interesante. Cuando me mudé a Estados Unidos por razones de familia, mi primer degree había sido filosofía y educación. No quería estar en el mundo académico, intentar tener tenure en Estados Unidos te lleva mucho tiempo. Estuve muy metida en diferentes ONGs. En algún momento me pareció que Washington era una ciudad un poco aburrida, no era lo que soy, que tiene unos barrios súper, como dirían los españoles, chulos. E informé a mi familia que me iba por 5 años a New York. Bueno, en ese momento no sabía si eran 5 años o toda la vida, pero dije, basta, soy de Buenos Aires, me quiero ir a una ciudad similar donde haya un poco de marcha, me voy a New York. En New York intenté un poco de todo, me encanta, me siento muy natural hablando, entonces intenté radio, televisión, rápidamente me di cuenta que no iba a ganar suficiente como para quedarme en New York. Y justo en ese momento empecé a trabajar en una ONG que empecé a hacer consultorías con las mission countries de las Naciones Unidas, o sea, no directamente con las Naciones Unidas, sino con los países, para representarlos en conferencias de desarrollo, ¿no? Por eso fui a todos estos países. Y eso me llevó a darme cuenta que no quería estar más en el mundo de las ONGs, que quería tener el poder, lamentablemente, el poder del dinero para hacer algo realmente que cambiara para mejor la región de donde yo venía y ya a esa altura sabía que no iba a volver a América Latina. Entonces decidí ir a Columbia University a hacer un Master's en International Economic Policies, tomé también materias de business, pero no quería un MBA. Y en ese momento una persona que me había pedido estar en su board de una ONG en Washington me dijo, realmente ahora que ya estás acabando tu máster, te debería presentar al gerente del FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, creo que van a congeniar mucho, a lo mejor puedes hacer una pasantía. So, dicho y hecho, lo conocí, me encantó, hice una pasantía de verano, me faltaba un solo semestre porque había entrado en el off semestre de enero, no septiembre, y él me dijo, bueno, no tengo una posición ahora, pero sigámonos viendo. Entonces, ese semestre fue el que más viajé de New York a Washington con la excusa de visitar a mi familia. Pasaba por la oficina y decía, hi Don, ¿tenés algo? Y me decía, no, todavía no. Well, okay, I was just visiting my sister. Y bueno, me terminó el año, no había un puesto para mí. Me fui un mes de vacaciones a Argentina, volví, no había un puesto para mí. Me fui a mi último gig con las Naciones Unidas a La Haya. Volví, me llamaron y me dijeron, yes, there is something. Entonces dije, sí, no lo pensé, dije absolutamente sí. Al día siguiente me salió una oferta 5 veces el salario, Wow. el privado. Dije, bueno, ok, intenté negociarlo un poco. Sin resultado, y después entendí, las multilaterales tienen salarios muy estructurados, pero al final decidí ir por el FOMIN y comenzó una historia fabulosa de 21 años que acabé este pasado febrero, en el que tuve jefes que siempre me dejaron ir a por lo que yo quería, ¿no? Entonces empecé haciendo un poco de todo, grants, microfinanzas y venture capital. Muy rápidamente la persona que en ese momento lideraba un poco lo de venture capital se fue. Lo miré y dije, Ernesto, ¿qué voy a hacer? Me dice, bueno, piensa lo que quieres hacer y tómalo. Fui a mi jefa, le dije, ok, ¿te parece que pueda seguir con Venture Capital? Dijo que sí, le digo, ok, pero ¿cuán lejos quieres que lo lleve? Y me dijo, well, lo digo en inglés porque era americana, ¿no? Y me dijo, you can take it as far as you want. Entonces yo la miré y le dije, ok, but if you tell me run, I run, and it will catch me if you can. Okay.
Y ahí empezó la locura de construir ecosistemas de emprendimiento e innovación en América Latina y el Caribe, trabajando con el sector público, el sector privado, empezando a invertir en fondos en la región y no paré. Pero en algún momento me di cuenta que para completar mi sueño me quería ir al sector privado. Ujú. Pero así empezó, gracias a alguien que me recomendó conocer a una persona fabulosa que tuvo una gran influencia en mi vida profesional. Independientemente terminé casándome con esa persona, pero no tiene nada, Una casualidad. pero siempre digo eso, I got the job and I got the husband, so not bad. Muy bien, muy bien. Ahí mencionaste algo que me interesa mucho, de que entre la oferta en el sector privado y luego la oferta del FOMIN, decidiste ir por FOMIN. Y yo siempre me recuerdo, uno de mis profesores favoritos de la universidad, yo estudié en negocios internacionales y justo antes de graduarme nos contó de, mira, hay un estudio en que toman grupos de los egresados y qué tipo de carreras luego escojan, ¿no? Y el camino de grupo A es pues un buen salario, buena empresa, etcétera, etcétera, como check, 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 check. Un buen perfil. Y grupo B va por las carreras profesionales en que son temas que les apasionan. Y después de 2 años, 5 años, 10 años, hagan encuestas. Y al principio sí, grupo A siempre destaca más con, pues trabajan en consultoría, etcétera, etcétera. Pero a lo largo, a los 5, 10, 15 años, empiezas a ver la diferencia de que les va súper bien a grupo B, porque cuando estás haciendo algo que te apasiona, que realmente you care about what you're doing, siempre te va a salir mejor. Y no sé si tienes algún comentario. Esa Sí. fue la historia de mis 20 años plus en el BID. Eh, o sea, se me veía en la cara lo feliz que estaba el poder levantarte consistentemente por las mañanas y decir, I really can't wait to go to the office, Mm. es increíble. Y, y realmente, o sea, ahora lo estoy sintiendo en esta nueva etapa mía, pero es súper importante. Pero, y creo que hice un cálculo bueno, porque esa compañía del sector privado me ofreció un poquito de Centroamérica y África, o sea que era también development, pero muy orientado a una compañía con unos productos, y mi cálculo fue, el FOMIN me va a dejar actuar en toda la región, y eso es lo que yo quería. Y realmente esa sensación de hacer algo que construye a nivel de cada país de la región Ujú. es súper, súper rewarding, que bueno, estaré eternamente agradecida siempre por eso. Wow. ¿Y dirías que, o cuál dirías que es el aspecto que más te gusta de lo que haces? A ver, lo que más me gusta de lo que hago es el contacto ahora en este año más tipo COVID, pero el contacto con las diferentes culturas, los emprendedores y las emprendedoras, el ver gestores de fondos que a lo mejor los apoyé hace 7 años, hoy ya tienen 2, 3 fondos, han crecido, están logrando tracción, esa sensación de construir y tener el privilegio de ver que lo que construiste está camino a una sostenibilidad y estableciendo una industria, es algo que a mí me emociona muchísimo. Entonces, incluso ahora, aprovechando que viajo, no viajo nada, claro, tengo office hours, mentorship, porque me parece que tengo que dar de todo lo que he recibido, y eso a mí es como alimento, ¿no? El hablar con emprendedores, emprendedoras y gestores. Genial. Y en todo eso que has construido, seguramente ha habido fracasos, lessons learned, retos muy duros. ¿Nos puedes contar una historia de fracaso y qué aprendiste? A ver, más de una vez, o sea que fue una historia de fracaso que al principio no aprendí la lección. Cuando la industria era muy pequeña en América Latina, los fondos también eran muy pequeños, de 5 millones, de 8 millones. Cuando yo llegué al FOMIN, solo habíamos tenido 3 años de hacer venture capital, y, y la verdad es que todos estábamos aprendiendo.
inversores y gestores y emprendedores. Entonces, no le pusimos tanto foco a darnos cuenta que los fondos tan pequeños, sin ecosistema alrededor, incluso si fueran buenos, no iban a poder seguir dando más dinero y capital a las compañías y las compañías iban a terminar sin efectivo. Y más de una vez, en los primeros 5 años de cuando estuve en el FOMIN, o sea, 99 al 2004, me dejé llevar por ese enamoramiento de decir, bueno, ya sé, pero en este caso, con este fondo, por esta región a lo mejor deberíamos hacerlo. Nunca resultó. Entonces, la lección aprendida fue que a veces es mejor decir un no que no le gusta a nadie. A uno no le gusta decirlo, al otro no le gusta recibirlo, pero se evita el dolor después de ver algo que termina siendo un fracaso o por lo menos algo que queda la sensación de que el potencial no estuvo, ¿no? Mm. Pero, O luego que dicen, pues ya lo intentamos y no funcionó. claro. Que puede haber sido el timing o muchas cosas. Sí. El timing es algo que si uno no consigue el timing correcto, realmente puede ser algo muy malo. Ahora, la otra gran lección que saqué de eso es que a partir de ahí empezamos a hacer un montón de programas de ecosistemas, porque nos dimos cuenta, no podemos invertir en Bolivia en el 98 si no hay nada alrededor de ecosistema, o en Perú en el 98, o en Centroamérica. Entonces empezamos a hacer programas, e hice uno que fue como un flagship program en Brasil, Innovar, en el año 2000, que después lo llevamos a Jamaica, a Colombia, a Perú, a México. Hubo mucho cross-fertilization de países que se beneficiaron de cómo hicimos un programa que contemplaba capacitación para emprendedores, capacitación para inversores, poner inversores ángeles con las empresas, capacitación para gestores, creamos una incubadora de fondos. Al principio éramos 4, después como 25 inversores, escuchábamos el mismo pitch de cada fondo y libremente cada uno decidía si iba a hacer un due diligence o no. Entonces todo eso creó un momentum que después obviamente el sector privado lo toma, ¿no? En ese momento la coalición era FINEP del gobierno brasilero y 2 fondos de pensión y el FOMIN. Pero después ya creció sin nosotros, ¿no? Qué bueno. Viendo hacia los próximos años, ¿qué es lo que más te emociona? A ver, creo que estamos viendo en el 2018-2019 la región se estaba pareciendo mucho a lo mejor a China hace 10 años. Viene el COVID y mucha gente pensó, bueno, acá volvemos a slide down all the way. Conociendo esta región como la conozco, dije, no, obvio que va a haber un momento de parón, porque a todos nos tomó por sorpresa una pandemia que ataca a todo el mundo al mismo tiempo, pero con diferentes intensidades. Cuando un país parece salir, otro parece entrar, el otro recae. Pero el crecimiento de la industria de capital emprendedor, no me gusta llamarla capital de riesgo, y lo típico de la industria acá en América Latina me emociona porque me parece que estamos creciendo de una manera sólida, todavía falta mucho por hacer, pero estamos creciendo una industria que va a ser más inclusiva y con más impacto, y estamos finalmente aprovechando las buenas lecciones a lo mejor de Israel, de Silicon Valley y otros lugares, pero no soñando que vamos a poder replicar Silicon Valley, que no se replica en ninguna otra parte de Estados Unidos, ni Israel, que creció y nació con unas características muy propias del país. Entonces, eso me emociona. Creo que es ver a futuro, pero que ya el futuro no está tan lejos. Yo creo que estos próximos 5 años vamos a ver salidas súper relevantes, un poco más de IPOs, aunque no soy de la que piense que el IPO es la panacea para todos, pero sí que estamos viendo, incluso en COVID, todo este semestre, compañías que han levantado rondas desde 20 millones o $200,000 a muchos más millones que 20. Entonces, hay un interés ahora en la región.
se le empieza a ver como un hub de innovación. Muy bien. ¿Y por qué no te gusta llamarlo capital de riesgo? Me parece una pésima traducción de venture capital. Venture es algo emocionante que tiene, obviamente, el que entiende lo que es un venture sabe que hay riesgo, pero es como decirle a un inversor, ¿quieres invertir en algo y perder la camiseta? ¿Cuánto Sí. quieres perder? ¿La manga, toda la camiseta, mitad de la manga? En cambio, venture es un poco, alguien una vez me dijo, bueno, a lo mejor en vez de capital emprendedor debería ser capital aventura. Pero yo le dije, no, a mí me gusta poner el centro en el Mm, emprendedor. El venture capital es para ayudar a que el emprendedor realmente tenga el dinero que necesita para fortalecer, consolidar, escalar su compañía, ¿no? No ujú, es como ellos piensan para darle dinero a niños ricos de Ivy League Schools a que se hagan sí, más. Por lo sí. menos no lo es en América Latina y el Caribe. Sí, me parece muy interesante porque la primera vez que escuché la traducción dije, o sea, ¿quién va a querer invertir en capital de riesgo, como dices tú? No, realmente es bastante asustador, ¿no? O sea, Sí, sí, muy bien. Y haciendo un poco de deep dive, mencionaste que Silicon Valley, y ni en los Estados Unidos hay otras ciudades que se pueden replicar y muchas ciudades en todo el mundo dicen, somos el Silicon Valley de Asia, de África, etcétera. Y creo que Silicon Valley es Silicon Valley y hay otras cosas que podemos hacer en otros hubs, ¿no? Desde la perspectiva y conocimiento regional que tú tienes a través de LAVCA, a través de todo lo que has hecho, ¿cuáles algunos de los best practices o cosas que dices, sabes que hay un error común que o los fondos o los emprendedores suelen usar este instrumento o algún tipo de práctica que realmente solo funciona en Silicon Valley, donde hay tanto capital, hay tanto conocimiento, etcétera? ¿Cuál es una de las grandes diferencias que dirías tú entre por nuestro ecosistema en América Latina versus Silicon Valley? A ver, creo que hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, y esto no solo de Silicon Valley, pero en Silicon Valley, uno en Estados Unidos se puede dar el lujo de tener micro VCs como Mm, parte de la estrategia, porque hay availability, disponibilidad de diferentes fondos en diferentes etapas que puede pasar. Pero si eso se toma mal y se piensa, ah, bueno, entonces no sé, en Ecuador puedo tener un fondo de 3 millones y tener éxito, no va a ser así por lo que hablamos antes. No hay ecosistema, no hay otro fondo que pueda tomar las próximas rondas, no hay gestores que los puedan tomar. Entonces, eso es súper importante. Creo que también el uso de instrumentos. Recién ahora estamos empezando a ver el uso de venture debt, esa deuda amigable para compañías de tecnología que no tienen activos que puedan poner como colateral a un banco que no entiende cómo analizar compañías tecnológicas. Pero recién ahora estamos empezando a ver los primeros fondos de venture debt. Otra cosa son los SAFE. En Estados Unidos los SAFE son muy, muy, muy populares. En América Latina, y lo digo con un poco de preocupación, están comenzando a multiplicarse. Hay ujú, SAFE, pero pienso que hay que tener cuidado porque a veces, por el entorno en que estamos en América Latina, yo diría que una nota convertible hace más sentido que un safe A tipo safe o KISS, ¿no? Como lo quieras poner, sí. pero creo que hay que tener cuidado con esas adaptaciones sin Ujú, entender nuestros ambientes regulatorios, porque por ejemplo hoy alguien muy temprano me preguntó algo de un safe, le dije, pero eso es exactamente lo contrario a hacer un safe. Y dice, es que mi abogado me está diciendo esto. Y digo, bueno, hablemos más tarde, ¿no? Entonces, sí. uno se mete a hacer cosas que realmente el entorno no está preparado para eso. Pero también quiero decir algo, que en estos 20 y pico de años, yo lo que veía antes era esa obsesión, sea Silicon Valley o Israel, lo que sea. En los últimos 5 o 7 años he visto el nacimiento, y lo he puesto como un hashtag y lo pongo por donde puedo, de Made in Latam, hecho en LAC, perdón, Ujú, Caribe.
hecho en América Latina y el Caribe. Y para mí, estamos empezando a descubrir nuestra salsa secreta. Y Mm, los ingredientes de esa salsa secreta son: somos una región que tiene crisis y muchos desafíos. Tenemos una región con un bono de población joven muy importante. Los jóvenes se sienten y gustan de sus países, sus comunidades, muchas veces se tienen que ir, pero nadie se va tan contento por irse. Se van porque a lo mejor no pueden tener la prosperidad que necesitan. Pero al ver esos desafíos, empiezan a emprender desde procurando una solución, un producto, algo que encare ese desafío. Y usan la innovación, la mente innovadora que tienen, la tecnología con la que han nacido, pero esa dosis de frustración de los mm, mercados emergentes es un disparador de la innovación, porque están hartos de ver que no hay agua potable, que no hay viviendas dignas, que no hay acceso a las finanzas, o que si uno vive en una comunidad rural, el acceso a la medicina, a la educación es mucho más difícil. Y las innovaciones mejores son aquellas que nacen de los que sufrieron ese desafío. Y a la misma vez, una vez que tú le diste la vuelta a algo así, hay muchas regiones emergentes fuera de la tuya. Entonces ahí es donde se vuelve interesante al inversor, porque lo ve como el famoso mercado global de 1 billón plus, ¿no? mm, Y también esto lo quiero decir como alguien que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Uno mm. va a Anacostia, fuera de Washington, o va a Harlem, o Bronx, ya, hubs emergentes y con problemas hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, si el emprendedor tiene esa resiliencia, tiene esa manera de crear compañías que tengan este resiliencia y este foco en resolver problemas y desafíos, esa es nuestra salsa secreta, lo sabemos muy bien, y por eso creo que durante COVID Venture Capital en América Latina ha costado un poco más, pero no ha sido el debacle que todo el mundo predijo. Ujú. De hecho, yo viniendo desde afuera, ¿no? Llevo 5 años en México, sigo aprendiendo todos los días, pero algo que me llamó mucha la atención la primera vez que fui a Perú para trabajar en un fellowship de impacto social es, no sé cómo decirlo exactamente en español, pero the hustle, ¿no? O sea, de si hay una oportunidad o yo identifico que hay necesidad de algo porque falta agua potable, falta que mi familia puede comer todos los días, etcétera, yo voy a buscar una manera en que suceda. No voy a estar sentada aquí y pensando o esperando que el gobierno me va a dar algo. Y es ese hustle que realmente me encanta de la región y creo que se destaca mucho en momentos de crisis, ¿no? De la resiliencia que hay aquí con los emprendedores, con la gente, es algo muy distinto. Absolutamente. Y yo creo que por eso también lo digo, por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, donde yo vivo, por ejemplo, hemos experimentado por primera vez ir a un supermercado y no conseguir papel higiénico. Bueno, preguntarle a un venezolano si eso lo ha detenido. Los venezolanos son súper emprendedores, tienen Sí. un problema detrás de otro, ¿no? Entonces, cuando pasó COVID, al poco tiempo salió un artículo de emprendedores argentinos diciendo, ah, sí, COVID, sí, una crisis más que tenemos, ¿no? O sea, Argentina es un país que tiene muchas crisis, toda la región, ¿no? Entonces, eso nos ha vuelto súper resilientes Ujú. y es impagable. Si pudieras agregar un ingrediente clave al ecosistema para que se mejora o para que pueda llegar más lejos, ¿qué agregarías o qué quitarías? Agregaría definitivamente, pero creo que estamos caminando hacia ello, que todavía falta más representación de diversificación de género, de geografías, de clases sociales. En América Latina todavía hay un poco de esa tendencia de ubicar a la gente por su
primer apellido o segundo apellido, etcétera. Creo que eso, pero a la vez estoy convencida que América Latina va a terminar siendo un bastión en temas de diversificación, porque no nos podemos dar el lujo de ignorar a la gente. Necesitamos buenos casos y la innovación no tiene una frontera. Entonces, yo las últimas veces que fui a Haití conocí gente increíble. ¿Qué es lo que falta? El acceso a la oportunidad que a lo mejor alguien en Buenos Aires o en Sao Paulo tiene. Pero si transportáramos ese emprendedor de Haití a un lugar con acceso, no importa nada, de dónde viene, qué lenguaje habla, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, me encantaría ya dar como tarea acabada, aunque creo que nunca va a acabar porque los gobiernos cambian, que los gobiernos vean al capital emprendedor como una posibilidad grande de democratizar el acceso al financiamiento. Cuando ellos lo ven como algo elitista, es como un fulfilling prophecy, ¿no? Porque al final, al decir, llego a este gobierno, corto lo que estaban haciendo otros gobiernos en Venture Capital, entonces sí estás haciendo que solo los que tienen más puedan llegar. Pero cuando un gobierno entiende el poder del capital emprendedor, y yo lo he visto hace unos años, por ejemplo, en Argentina, el gobierno tuvo una gran misión de decir, salgamos de Buenos Aires, los programas de emprendimiento, los programas de Venture Capital, que sean en todas las provincias. Entonces hoy tú tienes Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca, con ecosistemas que están empezando a crecer, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas, ¿no? Por un lado, lo positivo es que creo que vamos a hacer un buen ejemplo de inclusión. Por el otro lado, espero que los gobiernos, no me importa de qué partido sean, entiendan que al final el capital emprendedor bien instrumentalizado es democratización al acceso al financiamiento. Muy bien. Genial. Mencionaste hace rato ese Next Billion, ¿no? De que en mercados emergentes en todo el mundo hay muchas oportunidades. Cuéntanos, sé que Capria justamente trabaja en mercados emergentes en todo el mundo. Cuéntanos un poco más sobre Capria y también lo que has visto en diferentes mercados emergentes en Asia, India, África, etcétera. Las cosas que son parecidas y cosas diferentes. Súper interesante. Yo llegué a Capri en marzo, en buen estilo Susana García Robles, acabé con el BID el 29 de febrero y el 3 de marzo yo estaba trabajando en LabCat Capria. Wow. No, primero porque era un sábado, si no hubiera empezado el mismo uno. A mí lo que me parece fabuloso de la misión de Capria como un fondo de fondos es que es un fondo de fondos global. Nosotros invertimos y creamos una red de gestores de todas estas partes que aprenden juntos, se comunican juntos, revisan sus deals juntos, crecen y se empoderan juntos, ¿no? Entonces es muy interesante ver que, por ejemplo, estás en un deal review, alguien presenta una compañía de tecnología con inteligencia artificial y uno de los gestores en India dice, hablemos después porque en mi portafolio tengo una y te puedo decir, tienen una historia similar, te puedo decir qué son las cosas para que te fijes. O estás hablando y alguien de África te dice, ah, sí, no, tenemos una compañía similar, no lo vi. Entonces, las oportunidades creo que son bien parecidas. La diferencia siempre está en las diferentes culturas. Entonces, es entender cómo a lo mejor las verticales siguen siendo las mismas, en tech, e-commerce, agribusiness, por supuesto, fintech, salud, pero obviamente culturalmente hay cosas que se tienen que adaptar. Y lo que yo veo, por ejemplo, es un poco en los tiempos, ¿no? Dentro de América Latina y el Caribe, porque tampoco podemos hablar como si fuera una región tan unificada, por ejemplo, a los argentinos, especialmente a los porteños, no a los argentinos, se nos
critica porque somos muy acelerados, y es verdad, Mm, un poco como el New Yorker de Estados Unidos. Em, entonces eso también lo ves en las diferentes culturas, dependiendo en qué país de África, por ejemplo, costó que entendieran lo del COVID. En cambio, la mayoría de los países de América Latina, bastante acostumbrados a tener un montón de crisis, como que decían, esto, aunque no esté todavía tan instalado en mi país, seguro que va a ser peor de lo que pienso hoy, ¿no? Entonces, hay esas diferencias que yo diría que son más que nada culturales, de entender los entornos. ujú. Pero, pero en cuanto a sectores que están yéndole bien, creo que estamos viendo lo mismo. En cuanto a potencial de escalar o eventualmente hacer cross-border investments, también creo que es una oportunidad súper interesante, ¿no? Sí. Pero todavía es como ver el tip of the iceberg. Sí, me parece súper interesante porque algo que me gusta mucho es ese término E2E, Emerging Markets to Emerging Markets, porque padecemos de muchas cosas en común, pero como bien dices tú, hay muchas diferencias a la hora de implementación, el go-to-market, cómo se ve. Algunos ejemplos sencillos, hablé con una fintech china hace unos meses que estaban interesados en entrar en América Latina. Ujú. Y aunque estamos hablando de préstamos, el cómo se ve el producto y quién es el usuario y cómo evalúas el credit scoring, etcétera, es tan diferente, porque empezando con digamos, la data en China es todo un debate, entonces no, no vamos a entrar ahí, pero digamos que puedes acceder a todos los datos que quieres para evaluar si vas a dar un préstamo o no. Y aquí ni estamos hablando de la privacidad, sino no está disponible, no hay data, no hay data. Entonces, ¿cómo empiezas a evaluar o desarrollar un credit score de gente que no es bancarizada? No, claro. No, y por eso en realidad nosotros los mercados en los que nos enfocamos son India a través de nuestra marca Unitas, el sudeste asiático y África y también América Latina, pero y el Caribe, aunque no tenemos mucho en el Caribe hoy por hoy, ¿no? Pero por ejemplo China, claro, creo que es un mundo tan diferente que sería Sí. muy... Es Sí. otro animal. Muy bien. Y entiendo que tu expertise está alrededor de Development Finance Innovation. No sé si es correcto en español decir innovación de financiamiento del desarrollo o DFI. Exacto. Bueno, con 20 años trabajando en una multilateral, obviamente que aprendimos, al comienzo la innovación se pensaba que era dar grants y después Mm, mover a la gente hacia una parte más formalizada. Creo que en mis primeros años haciendo algunos deals en microfinanza también me hicieron ver que, primero, el capital emprendedor no es panacea para todos. Hay gente que realmente está en una situación de indigencia y necesita de esos subsidios, pero eh, la innovación vino en empezar a pensar, bueno, el subsidio no puede ser de por vida, ¿no? Porque eso se vuelve endémico y realmente es muy negativo. Entonces, ¿cómo empezar a crear un camino de sostenibilidad, incluso si tu primera herramienta fue un subsidio, un grant? mm, Pues con respecto a los préstamos, fuimos bastante precursores de todo lo que hoy vemos en revenue-based loans, por ejemplo, o flexibilidad en cómo crear esos préstamos que se adecuaban a diferentes etapas de crecimiento de la empresa. Hoy tenemos fondos como Adobe en México que hacen mucho de eso, ¿no? Pero hace 15 años hablar de este tipo de préstamos era... después nos movimos también incluso un paso más allá en todo este tema de grant, de pensar, bueno, si al comienzo te damos un grant, pero si esto funciona, nos repagas el grant. O si es una compañía muy joven en un mercado súper en desarrollo, por ejemplo, algún país del Caribe, ponemos un pequeño grant a la compañía, le empieza a ir bien, se convierte en equity.
en capital invertido. Ok. Empezamos a crear todo ese menú, esa caja de opciones, que antes era como muy, bueno, grant es grant, préstamo es préstamo y inversión es inversión. Eso es algo importante, el entender que hay muchos grises en la paleta y que eso es bueno, pero hay que aplicarlo con disciplina para no realmente abusar de ninguno, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, normalmente un gestor podía tener una facilidad de asistencia técnica a la misma vez para dar a las empresas. Yo hoy por hoy me opongo a eso. En todo caso, si la tiene, si da algún tipo de asistencia técnica, los equipos tienen que ser totalmente diferentes. Tiene que haber un Chinese wall entre el equipo que invierte y el equipo que da asistencia técnica. ¿Por qué? Porque vi con mis propios ojos y experiencia que una industria no se construye con subsidios. Entonces, la industria de capital emprendedor tiene que ser sostenible en los parámetros de la industria. Que si no, puede ser que tengas un fondo, incluso que llegues a un segundo fondo, pero cuando un inversor de afuera viene y ve eso y dice, ¿cómo? ¿Un gestor subsidiado? No me gusta. Entonces, todo eso es innovación en diferentes herramientas, desde el BitLab, trabajando con también la Corporación Financiera del Banco Mundial, con la CAF, intentando escucharnos, ¿no? No todo vino de nosotros, sino escucharnos, ver. Oikocredit también, por ejemplo, fue una de las primeras instituciones que empezó a jugar con la idea de que se bajan las tasas de interés si hay ciertas métricas de impacto logradas, incorporación de más mujeres. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Realmente funcionó? Entonces, toda esa innovación, la región la agradece mucho, porque se necesita ser innovador cuando hay tantos desafíos, ¿no? Sí, innovador y flexible. Muy Absolutamente. bien. ¿Y cuál crees que sería el motor para seguir teniendo más impacto en este área de Development Finance? A ver, creo que estamos en un buen momento. Creo que el COVID ha puesto un poco las cosas en perspectivas. Hoy más que nunca es bien importante mirar a los unit economics de una compañía y no pensar tanto en cómo vas a crecer a toda costa, Sí, sí. que no va. Creo que también nos ha hecho ver algo que a mí me encanta decir, ¿no? Y con todo respeto a aquellos que tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Pero el COVID, por ejemplo, nos enseñó que tener todo tipo de aplicaciones para, no sé, alquilar un vestido de gala. En un momento no salimos, se vuelve totalmente un nice to have para un momento de prosperidad. Pero lo que importa es siempre tener los must have, ¿no? Y eso es algo que también me encantó de Capria, que siendo algo del sector privado, le resonaba mucho esta idea de que queremos que nuestros gestores de fondos inviertan en sectores resilientes a los downturn en economía, ¿no? Porque como las crisis pasan en todos estos lugares, entonces no nos atrae mucho cuando vemos algo que uno piensa, si todo va bien, esto me gustaría tener, pero si algo empieza a fallar es lo primero que voy a sacar de mi menú de opciones, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? El ver que el impacto no es un nicho. Yo por eso también me gusta cuando los fondos se ponen el apellido de Impact Invest. Sí. Yo quiero llegar a un momento en que inversión signifique invertir en la triple P sin ninguna duda, buscando profits, buscando aliviar o mejorar cosas relacionadas con el planeta y con la gente que te rodea. Y esas son las inversiones que tienen más posibilidad de retorno. Muy bien. Bueno, yo no voy a entrar ahí porque podríamos estar aquí horas y horas porque me fascina ese tema y es una de las primeras conversaciones cuando hice ese fellowship en Perú y el fundador de la Family Office con quien estaba trabajando, su
su aprendizaje que también fue duro en pensar en algo más allá de un negocio bonito, ¿no? Claro. Tienes que pensar un poco más allá. Em, Quería preguntarte también sobre la diversidad e inclusión. Me acuerdo que era el año pasado, cuando el FOMIN era en Barranquilla. Ajá, el Foromic, ya. Foromic, perdón. Y ahí se hablaba de inclusión de todas formas, no solamente inclusión financiera, sino inclusión en total. Entonces, quería entender un poco, primero, empezando con inclusión financiera, por qué es importante y cómo llegamos ahí. Y luego, un poco tocando los diferentes aspectos de la inclusión, cómo defines tú cuáles son los aspectos más importantes y cómo le des prioridad a los diferentes tipos de inclusión. A ver, la inclusión financiera obviamente es lo que hay que lograr porque eso toca todos los niveles. Toca desde el nivel de pobreza, un poco lo que hablábamos antes, y pobreza no solo la pobreza indigente, pero pobreza de gente que quiere trabajar, que no encuentra oportunidades o que no encuentra una manera de emprender, aunque sea con una pizzería chiquita, pero que alguien le dé ese primer acceso al financiamiento, ¿no? Entonces, yo, aunque no es eso lo que hago en el día a día, alabo totalmente a todo ese tipo de estructuras y organismos que dan ese tipo de primer empujón, porque al fin y al cabo nuestra sociedad está compuesta por muchos niveles y muchas situaciones, y uno tiene que contemplar toda la escala, no solo una, porque especialmente si la que uno contempla está más en on top, pero no cuida de la base, al final se cae todo, ¿no? Entonces, la base de la pirámide, las oportunidades de la población de la base de la pirámide tienen que ser una consideración importante de los gobiernos, de fundaciones, de instituciones microfinancieras, de bancos de comunitarios o de desarrollo. Y también, más y más hoy, de fintechs, que están centralizando, focalizándose en dar acceso a esos préstamos chiquitos, chiquitos, que a lo mejor un banco no quiere dar, que no entiende cómo darlos, ¿no? Entonces, los fintechs son como la versión de las microfinancieras de los años 80, ¿no? Entonces, esa inclusión financiera hay que seguirla. El mejor camino es ir atacando todo. Para mí es inclusión financiera ser un capital emprendedor que no conozca barrera geográfica, barrera social, barrera de género, porque entonces ahí sí no es en Colombia, Medellín y Bogotá, sino que es cualquier estado, creo que lo llaman, o departamento. En, Departamento, sí. en Perú, que no sea solo Lima, Mm, puede ser Arequipa, ¿no? En Chile, que no sea solo Santiago, sino también Temuco, que es un gran polo de innovación y que ujú, tiene una gran comunidad indígena, o sea que es súper importante porque ahí se combinan muchas cosas. En Argentina, que no sea Buenos Aires, hay emprendedoras increíbles en el noreste argentino, ¿sí? Y ujú. en el noroeste también. Entonces, eso es súper, lo veo como muy relevante. Ahora, si tú me dices cuál es la cadena, inclusión financiera, inclusión digital, inclusión de género, de clase socioeconómica, ¿dónde pongo la prioridad? La prioridad la pongo en lo que nos muestra el planeta. Está compuesto de hombres y mujeres Ujú, en toda su diversidad. Entonces, tenemos que lograr que sean actores, ¿no? ujú, Solo que sean espectadores, sino actores en la vida económica de sus comunidades, para entonces empezar a crecer en la inclusión financiera, y cuando venga la inclusión digital, que la necesitamos, llega ya a todos. Esto lo sabemos también los que hemos hecho microfinanzas, ¿no? Pero muchas veces en microfinanzas uno hacía los famosos focus groups para testear qué se necesitaba. El focus group normalmente eran mujeres, porque las mujeres somos las que, especialmente en lugares donde hay más necesidad, al final administramos mejor el dinero. ujú. Lo que se gana,
lo dividimos mejor, pensamos en la educación de los hijos, en que hay que cambiar algo, el techo, o sea, es realmente importante. Entonces yo empezaría con una, una inclusión de género, ¿m? Total, que sea reflejo de la sociedad en donde estamos, ¿m? Y cada sociedad puede variar en eso y también aceptar la diversidad de las sociedades, pero realmente eso yo creo que nos lleva después a, al trabajar en el otro tipo de inclusiones, ya tener la representación de la humanidad, ¿m? Porque Ujú. si solo representamos al 50% de la humanidad, aunque pensemos que logramos la inclusión financiera o digital, no la vamos a lograr. En una escala de 1 a 10, diciendo 10 siendo utopia, que ya estamos ahí, somos súper inclusivos y todos vivimos súper feliz, ¿dónde dirías que estamos en cuanto a la inclusión? Y lo voy a dejar ahí muy general, inclusión en general. En la región latinoamericana, Sí, bueno, contando los pluses y los minus, entre 4 y 5. ok, muy bien. En algunos lugares es mucho más. Y yo Ujú, creo que ahí el gran tema, y esto me pasaba en las Naciones Unidas a veces las soluciones son de muy largo plazo, ¿no? Entonces ujú, eso no es atractivo ni para los políticos, ni para los que quieren un win-win muy rápido, ¿no? Pero el gran tema es la educación, ¿no? ujú, La educación de las madres y los padres, porque la educación tiene que ser compartida. ¿Qué generaciones estamos educando para el futuro? ujú, Generaciones que son inclusivas, generaciones que no ven barreras sino oportunidades. Dejamos la educación solo al padre o a la madre, si es varón al padre, si es mujer a la madre. Bueno, espero que no haya muchos lugares, pero sí sé que los hay todavía, ¿no? ujú. Yo siempre digo algo muy personal, pero que no me molesta decirlo en absoluto. Eh, si ustedes conocieran a mi madre, ahora es una viejita encantadora que parece muy inofensiva y siempre en realidad fue muy buena, no digo que sea de terror, pero nadie entendía el tipo de educación que dio a sus 3 hijas, ¿no? Mm, Nosotros vivimos con mi mamá y con mi abuela eh, principalmente. Y, o sea, era una casa de mujeres, 3 hermanas, mamá sí. y abuela. Y mi madre nunca me hizo sentir que, no sé, había un problema o lo que sea. Lo que siempre nos dijo a las 3 es, ustedes pueden llegar a donde quieran con su nombre y apellido. Mm, Si ustedes se lo creen, van a poder forjar, aunque les cueste, a dónde quieran llegar. Y realmente somos 3 hermanas totalmente diferentes en personalidades y en las carreras y opciones que hemos hecho en la vida, pero hemos hecho lo que hemos querido y siempre nos ha parecido que no queremos ser vistas como una cuota, como un mm, número que llenó un porcentaje que se necesitaba, ¿no? Y por eso yo siempre digo, con todo respeto a aquellos que piensan que las cuotas son importantes, pero yo cuando llené mi formulario de Colombia y cuando lleno cualquier tipo de formulario, nunca lleno, eres latina, no eres latina, eres de no, ujú. soy Susana García Robles o Susana Kelly si socialmente uso el apellido de mi marido, profesionalmente no, pero creo que es importante lo que nosotros pasamos a las próximas generaciones, y no es solo cuestión de madres y padres, porque somos hermanas, somos tías, somos abuelas, somos influencers, somos mentores, entonces no es solo en el ámbito estricto de la familia, pero lo Sí. que uno dice, si uno lo dice desde alguna posición de influencia, es Ujú. importante. Un mensaje puede disparar una manera de ver diferente en la persona que lo escucha. Sí, totalmente. Qué lindo. Mi mamá también me inculcar, puedes decir, con esa idea de, por ejemplo, con las universidades. Me dijo, tú escoge la universidad a donde quieres estudiar y buscamos la manera en que llegas ahí, ¿no? Y desde muy joven, o sea, yo crecí pensando en, pues yo voy a pensar en lo grande y luego veo cuál es el camino para llegar ahí. Sí. Exacto.
Muy bien. Fenomenal. Hemos cubierto muchos temas y pudiéramos estar aquí horas y horas y horas. Muchas gracias por tu tiempo. Para cerrar, quería preguntarte si tienes un shameless plug, un anuncio, algo que quieres pedir a la audiencia. Bueno, dos cosas cortitas. Cualquiera que vea mi LinkedIn o en Twitter saben que en el 2013, con alguien que hoy es un emprendedor en Alemania en FinTech, fundé WeExchange, lo pueden ver en las carpetas esas, que quiere decir Women Entrepreneurs for Change. Es una plataforma para que las emprendedoras en STEM puedan encontrarse con ellas mismas, tener mentorías, capacitación, educación y acceder a inversores. Esto fue un sueño, una locura, un intraemprendimiento dentro del BID, que quedó en el BID, aunque yo estoy en el board de WeExchange, pero que algún día saldrá del BID e será absorbido por el sector privado. Pero el año pasado, con alguien que fue nuestro gran apoyo y socio desde la primera hora en WeExchange, Marta Cruz, de NXTP Labs, a fines de diciembre, un día estábamos hablando y decidimos fundar la otra cara de la moneda. Si WeExchange está dedicada a emprendedoras en STEM, nosotros sabemos que los emprendedores sin acceso al financiamiento son una especie en extinción, ¿verdad? Entonces decidimos fundar We Invest Latam. Pensábamos con Marta y conmigo y con otras que conocíamos que teníamos una buena base de inversoras mujeres que invertían en Latam. Entonces empezamos con un grupo de WhatsApp tímido diciendo, bueno, acá queremos que se agrupen las mujeres que tienen poder de decisión, no las mujeres que a lo mejor acaban de entrar a un fondo, pero aquellas que son inversoras ángeles, inversoras de family offices, inversoras de fondos semilla, venture capital o private equity, pero que son ellas las que votan junto con otros partners en la elección de una empresa. Hoy el grupo tiene 104 miembros súper activos. Wow. Y cada mes tenemos un webinar para inversoras. El primero fue para conocernos, el segundo fue, preguntamos en el chat de WeExchange quién quiere presentar un pitch para inversores. Hubo 5 emprendedoras que lo presentaron y después las conversaciones se hacen fuera. Después invitamos al Global Impact Investors Network que nos contara su iniciativa R3 de resiliencia en tiempos de COVID. La semana pasada tuvimos un webinar con Dafne y Andrés, un abogado uruguayo, y Dafne, que es una inversora en México. Y realmente nos hablaron de evaluación en tiempo de COVID, y ahora vamos a tener, porque hay tanta gente que se une todos los días, que vamos a tener otro de los webinars haciendo como un speed dating entre nosotras. La idea, ya tenemos nuestra página en LinkedIn y la idea es crear realmente, en el caso de WeInvest, una fundación, una non-profit, y realmente lograr que haya ese yin-yang entre las emprendedoras y las inversoras. Quiero decir que las inversoras no solo invierten en mujeres emprendedoras, pero sí sabemos que estadísticamente, cuando hay una mujer en el equipo de decisión de inversiones, milagro, hay más inversión en mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces, ¿por qué entendemos el lenguaje, no? Entonces, eso a mí realmente me llena de orgullo. Esta semana lanzamos el Pitch Competition de WeExchange, donde estamos por primera vez diciendo que no solo son emprendedoras en etapa seed, sino también que ya están buscando series A y series B, porque el tema ha crecido. Y bueno, y esos son mis dos bebés. Creo que LAVCA ha sido un gran apoyo en esto, porque cuando yo todavía estaba en el BID, con LAVCA creamos la primera lista de mujeres inversoras en LATAM. Y ahora tenemos una lista de mujeres inversoras, una lista de Junior and Up and Coming Women Investors, y tenemos el Startup Directory que fue lanzado ayer, está en el newsletter de LAVCA, que es
público. Y ahí vamos a ahondar más y hacer el deep dive en cuáles de esas startups tienen mujeres. Entonces, empieza a haber consenso que esto vale la pena, ¿no? Sí, no, totalmente. Con la lista de mujeres invirtiendo por LAVCA, conocí a varias mujeres inversionistas y he hecho buenas conexiones en la región, también compartiendo lessons learned, deal flow, etcétera. Y creo que nada más empezando con la visibilidad, porque muchas veces dicen, es que no hay o no encontramos mujeres inversionistas o no encontramos mujeres fundadoras. Y aquí está la lista y sí hay, y hay muchas personas muy movidas, entonces son súper iniciativas. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre esas iniciativas? WeExchange tiene un website Ok. que es weexchange.co. Ujú. También nos pueden encontrar en la comunidad de Facebook y en Twitter, @WeExchange. En WeInvest Latam, el Twitter es WeInvest4. Ok. En LinkedIn es WeInvest Latam. Todavía no tenemos website porque esto acaba de pasar y como Marta y yo tenemos 1500 hats, ahora Sí. invitamos nuestro board, invitamos a una uruguaya, Silvia Chevi, fundadora de Thales Lab, y también a Megan Stevenson Krause, que Ujú. es una americana que vive en Perú y tiene su Sí. fondo y una gran mentora y que apoya mucho, ¿no? Entonces, ya tenemos un board, estamos de a poco consolidando, pero el grupo es súper activo. Y Muy sí, bueno, bien. de alguna manera, si no, me ponen a mí en Twitter si quieren entrar a estos grupos, pónganme, búsquenme en Twitter o en Instagram, Susana García Robles, y dándome su WhatsApp, los incluyo. Ok, fenomenal. También pondría todo en los comentarios de este episodio. Pues Excelente. muchas gracias por todo, Susana. ¿Algo más que quieres agregar? No, solo que seamos súper optimistas, porque no hay nada mejor que vivir estos tiempos. Y lo puedo decir porque sé que muchos de los que me escuchan no han vivido todas las crisis que yo viví en estos 20 y pico de años. De las crisis se sale más fortalecido, se sale más resiliente y se sale con más experiencia. Entonces las crisis no son el final, sino que son el comienzo de muchas cosas buenas. Qué bueno. Pues muchas gracias por estas palabras, estos consejos y también por tu tiempo. Gracias, No, Susana.